mi nombre es Teresa Politi, bienvenidos al seminario número 1 del módulo de Fisiología Cardiovascular. Hoy vamos a hablar de electrofisiología cardíaca. Los objetivos de la clase de hoy son diferenciar el potencial de acción característico de fibras lentas y rápidas. 2. Comprender el concepto de equilibrio electroquímico y aplicar la ecuación de Nernst. 3. Analizar el flujo de un ion en función de su conductancia y gradiente electroquímico. 4. Relacionar el flujo neto de cargas con el cambio y la diferencia de potencial transmembrana. Y por último, asociar las fases de los potenciales de acción con las corrientes iónicas que las generan. En una de las clases de la introducción hablamos de los mecanismos disipativos y de las fuerzas impulsoras que generan flujos en el organismo humano. Describimos una expresión general que nos permite entender todos estos flujos, que es flujo es igual a permeabilidad por fuerza impulsora. Y hablamos de los distintos flujos y de las distintas fuerzas impulsoras. En la clase de hoy vamos a hablar de dos flujos principalmente. En primer lugar, el flujo difusivo generado por un gradiente químico, es decir, por un gradiente de concentración. Recuerden que vamos a utilizar este símbolo cuando hablamos de gradiente. En segundo lugar, también vamos a hablar de un flujo eléctrico, también llamado corriente eléctrica, que es generado por un gradiente eléctrico, que es una diferencia de potencial. La corriente eléctrica generada por una diferencia de potencial va a depender de una variable llamada conductancia, que es la inversa de la resistencia eléctrica de ese circuito. La conductancia suele expresarse con esta letra G. Además, amerita recordar un concepto que vimos en la clase de introducción, que es el concepto de potencial. Recuerden que potencial es una propiedad de un campo eléctrico que expresa la energía potencial eléctrica por unidad de carga y que el potencial se suele medir en voltios o milivoltios. Recuerden que esta es una variable escalar que es continua a través del espacio y que suele considerarse cero en infinito. En general no se expresa en términos absolutos, es decir, que no se mide el potencial, sino que se expresa en términos relativos, midiéndose la diferencia de potencial entre dos puntos, es decir, el potencial en un punto relativizado a otro. Vamos a lo nuestro entonces. Una de las propiedades más sobresalientes de la actividad cardíaca son sus propiedades eléctricas. El corazón es capaz de generar su propio ritmo cardíaco a través de la actividad eléctrica de células automáticas, también llamadas células de marcapasos. Esta propiedad cardíaca se llama automatismo o cronotropismo. Si bien esta actividad eléctrica es regulada por el sistema nervioso autónomo a través de sus ramas, simpático y parasimpático, la generación de la actividad eléctrica cardíaca es completamente autónoma y propia de este órgano, el corazón. En condiciones normales, la actividad eléctrica del corazón surge en el nódulo sinusal y se transmite a la aurícula derecha, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda y al nodo auriculoventricular. En condiciones normales, el nodo auriculoventricular constituye la única vía de pasaje eléctrico entre la aurícula, entre las aurículas y los ventrículos, pasando de ahí a las de His, sus ramas izquierda y derecha, y luego a las fibras de His-Purkinje y de ahí a toda la masa ventricular. Al activarse eléctricamente la masa ventricular se produce una serie de sucesos moleculares que ustedes van a estudiar más adelante y que generan la actividad mecánica cardíaca, es decir, la contracción. Ahora bien, las células automáticas del nodo sinusal habitualmente generan una actividad eléctrica periódica, con una frecuencia habitual de 60 a 100-120 latidos por minuto. Si esta actividad eléctrica fuera a fallar por algún motivo, otras células con estas características automáticas podrían gobernar el ritmo cardíaco, por ejemplo las células del nodo auriculoventricular. Sin embargo, lo harían a una frecuencia menor, habitualmente entre 50 y 60 latidos por minuto. Si además de fallar las células del nodo sinusal fallaran las células del nodo auriculoventricular, distintas células ventriculares, generalmente las de His o las de His-Purkinje, podrían gobernar la actividad eléctrica del corazón, pero lo harían a frecuencias aún más bajas, generalmente 40 a 50 latidos por minuto. Esto que acabamos de decir lo podemos ver graficado en la siguiente figura. Este es un gráfico de diferencia de potencial transmembrana, medido en milivoltios, en función del tiempo, medido en milisegundos. En esta figura podemos apreciar cómo en condiciones normales la actividad eléctrica del corazón se inicia en las células del nodo sinusal y se va transmitiendo al resto de las células cardíacas de manera secuencial. Esto se hace a través de uniones especializadas entre las células cardíacas.
permitiendo que el corazón se comporte como una única unidad funcional eléctrica, es decir, como un sinsisio eléctrico. Amerita mencionar, además, que esta corriente eléctrica se transmite de una célula en otra a comienzo de cada una de estas actividades periódicas, en lo que se denomina la fase cero. Es decir, que una célula no tiene que esperar a que termine de activarse totalmente y completar esta actividad periódica, la célula previa, para poder recibir el impulso de ella, sino que por el contrario, en esta fase cero se activa una célula y comienza a transmitirle el impulso eléctrico a la siguiente. De ahí la importancia de esta fase cero, de este ciclo eléctrico al que vamos a llamar potencial de acción. Ahora bien, otra cosa que podemos notar en este gráfico es que cada uno de los distintos tipos celulares del corazón presenta una actividad eléctrica con un perfil temporal ligeramente diferente a las demás. Este perfil temporal de actividad eléctrica se llama potencial de acción, y de esto vamos a hablar más adelante en esta clase. Por el momento, amerita decir que potencial de acción surge de las distintas corrientes eléctricas de los iones que pasan a través de la membrana celular y que este es un fenómeno protocolizado, es decir, que tiene un patrón general característico y que es propio de cada tipo celular. De estos múltiples tipos celulares vamos a centrarnos en el estudio de dos patrones característicos. El de las células del nodo sinusal, que es muy parecido al de las células del nodo aurículo-ventricular, y el de las células del músculo ventricular. Las células con este primer patrón se llaman también fibras lentas. Esto se debe a que en la fase 0 la activación de estas células es más lenta que el de las células con el otro patrón, que por contraposición se llaman fibras rápidas. Como dijimos antes, la fase 0 del potencial de acción es muy importante porque es en esta fase que se activa la célula y es el paso limitante para la conducción del estímulo. Podemos darnos cuenta que esta fase 0 es más lenta en este gráfico, ya que la diferencia de potencial en función del tiempo cambia menos rápido, es decir, la pendiente en esta fase de diferencia de potencial en función del tiempo es menos empinada que la pendiente de esta fase, que es casi de 90 grados, es decir, que de manera casi instantánea se pasa de esta diferencia de potencial transmembrana a esta, siendo muy rápido este cambio. Ojo, no se confundan en pensar que estas fibras lentas sean lentas porque su potencial de acción dure más que el de las fibras rápidas. Todo lo contrario, estas fibras lentas tienen un potencial de acción que de hecho dura menos que el de las fibras rápidas, y esto se debe a fenómenos moleculares que vamos a estudiar hacia el final de la clase. Otra denominación que suelen tener estas fibras del nodo sinusal, además de fibras lentas, es fibras cálcicas. Se llaman así dado que el ion dominante en esta fase 0 es el ion calcio. De manera análoga, las fibras del músculo ventricular, además de llamarse fibras rápidas, se suelen llamar fibras sódicas, dado que el ion dominante en esta fase 0 es el sodio. Una explicación de lo que vamos a hacer a partir de ahora. Para el resto de la clase, para los 2/3 restantes de la clase, vamos a estar hablando de la fase 4 del potencial de acción de las fibras del músculo ventricular. Y vamos a adquirir un montón de conceptos sobre los fenómenos que participan en la generación del potencial de membrana de reposo o de esta fase 0 de estas fibras musculares. Por último, en el tercio restante de la clase vamos a aplicar todos los conceptos aprendidos al estudiar la fase 4 de las fibras del músculo ventricular y los vamos a aplicar a estudiar el resto de las fases del potencial de acción de ambos tipos celulares. ¿Empezamos?